Hola a todos. ¿Ven bien la página? La presentación. Perfecto. Bueno, si quieres, empezamos. Dame un segundo. Pues antes que nada, bienvenida, Belora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto tenerte por acá. Para los que no sepan quién es Belora, bueno, es Belora Abadismeque, es licenciada en Sistemas Computacionales por la Universidad Iberoamericana. Yo también estudié ahí, así es que probablemente nos hayamos visto por ahí. Tiene una maestría en finanzas por la Anáhuac del Norte y es cofundadora de la Asociación Sin Fines de Lucro Mujeres en Finanzas. Tiene experiencia por más de 15 años en el manejo y asesoría de inversiones y planeación patrimonial para personas físicas de alto nivel patrimonial. Ha laborado tanto en instituciones nacionales como internacionales, como Scotiabank, Bank Hapoalim, Help Bank. Desde 2015 se desempeña como directora del área de Wealth Management en Actinver. Muchísimas gracias, Belora, por estar aquí. Gracias a Mujeres en Finanzas también, que nos han apoyado mucho. Y te agradecemos mucho que estés con nosotros, que te tomes el tiempo de platicarnos un poco de qué es esto de planeación patrimonial. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero que la presentación les sea de utilidad. Más allá de una presentación técnica, es una presentación para reflexionar y para que cada uno haga su propio ejercicio. Ahorita vamos a platicar en qué consiste la planeación patrimonial. La planeación patrimonial, antes de empezar, quiero explicarles que es el desarrollo de un plan financiero individual para cada persona, cada individuo, cada familia. Tiene que tener una planeación patrimonial y establecer metas a diferentes plazos, corto, mediano y largo plazo. Dentro de la planeación patrimonial, lo que se hace es establecer estrategias de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo tenemos que hacer para llegar a nuestros objetivos. Esa es la planeación patrimonial. No solamente se trata en la planeación patrimonial de las inversiones en bolsa o en bonos, en deuda, en bienes raíces, sino es un conjunto de decisiones, que eso es lo que vamos a platicar y a reflexionar en esta presentación. Y si les parece bien, dejamos hasta el último las preguntas y respuestas para no interrumpir el curso de la presentación. Y por favor, no se queden con las dudas. Estoy aquí para aclararles, ¿no? Cualquier duda. Bueno, pues comencemos. ¿Qué es la planeación? ¿Qué es pensar lo que necesito hoy, pero también mañana? El ideal en cualquier persona es, primero, que establezcas, que tengas registrado qué ingresos tienes hoy. No importa el nivel patrimonial en el que te encuentres, tú tienes que tener registrados cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. ¿Cuáles son tus gastos? Estamos hablando de dividirlos en indispensables, necesarios y deseables. Es muy importante que, independientemente de los ingresos que cada una de las personas tenga, siempre guarde algo a fin de mes. Siempre es cuestión de ahorrar. No importa el ingreso que tengas, tienes que reducir gastos innecesarios. Entonces, para esto, tienes que agarrar una hojita y escribirlo. Todo lo tienes que registrar. Tienes que registrar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. En alguna ocasión, en Actinver el año pasado, participé en la jornada de mujeres en educación financiera. Y les hice un ejercicio de cuánto se gastaban las mujeres que, pues, independientemente si trabajas o no, cuánto te gastas diario mínimo
en cosas que no necesitas. Tampoco, o sea, ejemplo, el café de la mañana, o sea, ya estás poniendo el capuchino de Starbucks, el estacionamiento de la propina, si no trabajas, si vas a desayunar con tus amigas, si te vas y te tomas un café en la tarde, el estacionamiento del gimnasio, algunos gastos son imprescindibles, otros no. Pero haciendo ese ejercicio el año pasado y con otras tasas de mercado, que hoy estamos al 4.25, en ese momento estábamos al 8, nos daba una cuenta anual de 80,000 pesos. Eso es lo que, del cafecito inofensivo, y tomando en cuenta que era de lunes a viernes, multiplicado por 4 semanas del mes, tomando en cuenta que el fin de semana pues, lo pasas en familia y no lo gastas directamente. Es decir, todos tenemos una parte que podemos ahorrar e invertir. Ahorita vamos a platicar cómo y en qué se puede hacer. Bueno, en esta tabla que les estoy presentando es la tabla de ingresos y la tabla de gastos. Dependiendo tu edad, tú tienes compromisos que afrontar diferentes. Si eres niño, los que gastan son tus papás. Juventud y carrera, por lo general, si no es que te lo pagas tú, pero el colegio te lo pagan tus padres y pues no trabajas, entonces el ingreso que tienes es el ingreso que te dan, como tu semana, ¿no? El gasto en desarrollo personal. Conforme van pasando los años, se van incrementando los gastos, desarrollo personal, desarrollo de carrera, y ahí entre desarrollo personal y carrera entra ya tener familia. Cuando tienes familia, tu nivel de ahorro tiende a disminuir muchísimo porque son otros gastos que tienes que cubrir educación de tus hijos, seguros de gastos médicos, medicinas, todo aquello relacionado con salud. Entonces, por eso se tiene que tener una planeación patrimonial. Ahora, hablando del final de la curva, previo al retiro y el retiro, los ingresos tienden a bajar. Hoy, después de la ley de 1997, nosotros, que a mí me tocó registrarme en esas épocas, en el SAT y en el Seguro Social, nosotros nos vamos a retirar con la Afore. Y tú no vas a vivir con lo que ahorras en la Afore. No te alcanza si haces tus cuentas y si le pones una tasa de inflación del 3%, que esa es la promedio que maneja el Banco de México de largo plazo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ir previendo, no gastar, porque la tendencia del humano es, me sobra algo de dinero, voy y me lo gasto. Y siempre estamos sin dinero. Es muy importante tener la planeación del retiro, la inversión y la protección patrimonial. La protección patrimonial se refiere a los seguros de gastos médicos, seguros de coche, seguros de casa, habitación, porque si tienes en el camino, en tu vida, si tienes un padecimiento y no tienes seguro de gastos médicos y no te puedes atender en el sistema de salud público, tu familia y tú pueden perder todo lo que tienen y quedar a deber. O sea, va más allá. Por eso tienes que tener una protección. Hablando de las casas, mucha gente que compra, cuando lo sacan con crédito del banco, viene con, o sea, tú estás pagando dentro de tu mensualidad un seguro, pero ese seguro no es para ti. Ese seguro es para el banco, para que lo que tú le debes al banco se cubra con ese seguro. Es decir, si tú tienes el seguro que te da el banco, cuando tú sacas una hipoteca y algo le pasa a tu casa y es pérdida total, el banco se cobra con ese seguro y tú le debes al banco y te quedas en la calle. Por eso es muy importante tener en cuenta, dentro de todo este desarrollo de la planeación, la protección patrimonial. Hablamos al principio que la planeación patrimonial es establecer metas
personales y establecer las estrategias de cómo las vamos a alcanzar, y son metas financieras. Entonces, aquí traigo una matriz que es lo que hablamos al principio. Necesito, quiero, ¿cuál es mi prioridad? Hoy, a mediano plazo o en el futuro. Hoy lo que yo, esta tabla es para que todos podamos reflexionar. Lo que yo deseo hoy, a cortísimo plazo, es cubrir todas mis necesidades, tal vez cambiar de residencia porque tengo la oportunidad de comprar una casa y hoy estoy rentando, y de incrementar mi ingreso disponible. Siempre estamos buscando, pues, superarnos y ganar más. Hoy lo necesario e indispensable, pues, tenemos gastos fijos, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar teléfono, tenemos que pagar gasolina, tenemos nuestros, cada quien tiene sus compromisos. Si eres ya una persona que tiene familia, tienes el colegio o la universidad de tus hijos, tienes lo indispensable, lo que hablábamos de la protección patrimonial, tienes que pagar seguro de vida, de gastos médicos, de inmuebles, etcétera. El futuro, lo deseable, ¿qué tú quieres como individuo? Comprar un departamento en la playa, viajar, invertir, entrar a otros negocios, poner tu propio negocio, etcétera. Futuro, ¿qué es lo necesario e indispensable? Pues el cuidado geriátrico de padres, que eso es muy importante cuando los padres se hacen mayores y nosotros los hijos nos empezamos a hacer cargo de ellos. Eso es muy importante, tenerlo, considerarlo dentro del balance de cómo podemos llegar a cubrirnos, ¿no? En determinado momento, cubrir gastos de manutención y tener un retiro garantizado para, pues, para en el momento que lo necesitemos, no tengamos que padecer en el futuro penurias y ver cómo vamos a vivir sin tener esa angustia, ¿no? Y llegamos al balance patrimonial, que ese es otro ejercicio que, aunque suena muy trivial, es súper importante que todos lo hagamos. A partir de aquí, de saber qué es lo que tengo y cómo lo tengo, podemos seguir avanzando. ¿De qué se compone el patrimonio total de una persona o de una familia? En primer lugar, no sé si se ve mi mouse. ¿Se ve? Sí, sí se ve. La fuente de alimentación de mi patrimonio es el origen de los recursos. ¿De dónde viene el dinero para alimentar todo lo demás, lo que está en el resto? Puede ser que venga de una herencia, de una empresa familiar, de tu propia profesión o tu empleo, o una mezcla de varias, ¿no? Este es el origen de los recursos, de dónde comienza a formar un patrimonio. Con el patrimonio que tengamos, se desprenden los activos financieros, que son las cuentas bancarias, las inversiones en bonos, que son deuda, que puede ser corporativa, gubernamental, nacional o internacional, acciones de empresas internacionales que hoy se pueden comprar a través de la bolsa de valores, instrumentos de cobertura, dólares, todo aquello que podamos tener en una cuenta de banco o de inversión. Perdón, se me fue el clic. Otras inversiones, una vez que vamos desarrollando nuestro patrimonio, empezamos a tener propiedades, bienes inmuebles, otros negocios, proyectos, activos de estilo de vida. Estos activos de estilo de vida son los, por ejemplo, cuando llegas a tener yates o cuadros, obras de arte, joyas, son activos de estilo de vida que tienen un valor y es una inversión también. Propiedades de descanso, que son las, como en inglés se llaman, las second home, tu casa en Cuernavaca, en Acapulco,
si tienes más patrimonio quizá en el extranjero, y el capital humano. Aquí quisiera profundizar un poco con el capital humano, que pocas veces se entiende. Cuando uno habla de patrimonio, más la gente se imagina estos activos que pueden ser, que son tangibles, ¿no? Que son las cuentas, las propiedades, las obras de arte, tus activos de estilo de vida, todo esto, lo que tú vas generando. Pero el capital humano es imprescindible en esta ecuación de cuatro cuadros. ¿En qué consiste el capital humano? El capital humano consiste en que cada familia tiene que capacitarse para poder administrar lo poco o mucho que tenga, porque no estamos hablando de que la gestión del patrimonio, la planeación patrimonial solamente se puede hacer con las familias ultramillonarias. Claro que no, eso se tiene que hacer con cualquier familia, no importa el ingreso que tenga. El capital humano, los miembros de la familia tienen que tener la conciencia y la educación para cuidar el patrimonio que está. Eso se llama capital humano. ¿Qué pasa con esto? Estamos hablando de valores familiares. Que entienda la familia que el dinero es un medio, que no es un fin, que sean activos en la parte filantrópica, hacer negocios con responsabilidad social, que eso es lo que está hoy en el mercado en auge, todas aquellas inversiones que se denominan ESG, que se llama Environmental Social Government. Es bien importante tener todo esto claro, las reglas claras del juego, para que cuando el patriarca o matriarca o la persona que vaya a dar la sucesión muera, la herencia, todo lo que queda, se mantenga y se reproduzca. Porque, ¿qué vemos nosotros entre hasta los conocidos? Cuando no existe un buen capital humano, tú ves que se están matando entre las familias por el dinero. Eso quiere decir que no hay valores, que no hay conciencia, que no hay conciencia social, que no... Cuando tú ves que una familia se está peleando por el dinero que dejaron los antecesores, entonces las reglas no estaban claras, no se establecieron bien los valores, y cuando no hay conocimiento de cómo manejar todo esto que te dejaron, ya sea mucho o poco, se pierde. ¿Cuántas familias no hemos escuchado? Es que eran millonarios y perdieron todo. Entonces hubo un error ahí de capital humano. Es súper, súper importante esto. El desarrollo del balance patrimonial, lo que estamos hablando. Empezamos por acá. Tenemos ¿cómo empezamos el balance patrimonial? Tenemos nuestros ahorros, tenemos nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos y tal vez un bien inmueble que es nuestra casa que compramos para vivir. ¿Cómo puedo llegar a esto? Que es todo el horizonte que estamos hablando del balance patrimonial, tener inversiones en arte, tener el capital humano, tener un portafolio financiero, activos de estilo de vida, inversiones inmobiliarias, etcétera. ¿Cómo llego ahí? A través de la planeación patrimonial. Pero la planeación patrimonial no se limita solamente a las inversiones. Como platicaba con Juan antes de entrar al curso, hoy en día en el mercado te venden cómo hacerte millonario en una semana, cómo invertir en acciones y vuélvete millonario y retírate en un mes. Eso ronda por el internet. ¿Qué tienes que hacer en el camino? Una administración patrimonial. Tienes que gestionar los riesgos, tienes que utilizar el crédito a favor tuyo. Si hoy no tienes un bien inmueble, puedes utilizar el crédito para hacerte de uno, siempre y cuando tengas la capacidad de pago de los intereses y del capital en el plazo que se te está dando. Nunca te puedes endeudar y no topar tarjetas y no topar créditos cuando no tienes los ingresos para pagar. Eso es súper importante porque lo pierdes todo. Entonces, hablando de la planeación patrimonial que está en medio, es la toma de las decisiones y la elección de las estrategias que se tienen que
llevar a cabo para poder crecer tu patrimonio y poderlo transmitirlo. Ese es como que el objetivo, que yo pueda crear un patrimonio, administrarlo bien de tal manera que me pueda retirar con dignidad, vivir y todavía dejarles patrimonio a mi familia. Todo esto diversificando. Esto es una ley de oro. Como dice el título de este slide, para ganar más hay que evitar perder. No hay que poner, como dice el dicho, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué quiere decir? No vas a invertir todo, no lo vas a dejar en una cuenta banco, todo no lo vas a invertir en acciones o en acciones de la misma empresa, todo no lo vas a hacer. Tienes que tener un pie de diversificación, una parte de tu dinero en el corto plazo, tomando los instrumentos que puedas hacer líquidos, es muy importante y sobre todo ahorita lo aprendimos la lección en la pandemia. Muchas empresas cerraron y están cerrando y lo que necesitan es liquidez. Muchas personas, todo su dinero lo tienen invertidos en bienes inmuebles porque es lo que más te deja, ¿no? Esa es la fama de invierte en ladrillos porque es lo que más te deja. Pero ¿qué crees? Que el mercado está muy ilíquido en los bienes raíces. Hay mucha oferta, mucha gente quiere vender y poca gente quiere comprar. Entonces, ¿qué termina pasando en esas ocasiones? En primer lugar, necesitas la liquidez y no la tienes. Y mínimo te puedes tardar 3 meses, 6 meses o más en tener esa liquidez. Y número 2, lo tienes que rematar para que salga rápido. Por eso tienes que dividir tu patrimonio y hacer un análisis de tus necesidades presentes, a mediano plazo y al futuro. Diversificando en, si vas a invertir al corto plazo, tienen que ser instrumentos muy líquidos. Si vas a invertir al mediano plazo, puedes tomar un poco más de riesgo y puedes esperar. Ejemplo, voy a dar otro ejemplo de cuando necesitas liquidez inmediata. Yo invierto todo mi dinero en acciones, pero justo se me juntó la crisis del coronavirus y la iliquidez. El mercado baja, como lo hizo en marzo, abril, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Perder. Porque sí puedo hacer líquidas mis acciones, pero las tengo que vender a un precio que no corresponde, un precio muy castigado, y entonces, pues ya perdí. Para mis necesidades de corto plazo, tengo que tener una cantidad, un fondo que sea líquido y que tenga poca volatilidad. No me puedo arriesgar a invertir en acciones que en el mediano plazo pueden tener altibajos. Puedo venderlo con utilidad o con pérdida. Eso lo dejamos para el mediano y para el largo plazo. Si yo estoy pensando en mi retiro, volviendo a los ejemplos, y estoy pensando en el largo plazo, puedo meter mi dinero a un negocio. Pero no a un negocio con el vecino que te dicen, mira, todos los ahorros, vamos a meterlos ahí. No, tiene que ser un negocio que sepas que, que va para largo plazo, que tenga historia. Eso es súper importante. No invertir tu dinero con objetivos de largo plazo, pero para necesidades de corto plazo. Esa es la regla de oro. Ahora, volviendo al tema del ahorro. Ahorrar es guardar tu dinero y sacrificar tu consumo para tener un respaldo económico en el futuro. Pero las personas que ahorran en el colchón, en la tanda, en la cuenta bancaria que no le genera intereses, lo que pasa aquí es que pierden el poder adquisitivo porque tenemos un factor que se llama inflación. Y para mantener el valor de tu dinero en el tiempo, por lo menos tienes que ganar inflación. Eso es lo que, para mantener el valor de tu dinero. ¿Qué es invertir? Invertir es transformar tu ahorro en un patrimonio financiero, poseyendo
activos financieros, como son lo que hablamos, los bonos, las acciones y otros instrumentos del mercado de valores. A través de una estrategia que cada quien, dependiendo del perfil de inversión, la logra, puedes encaminar tus inversiones hacia tu objetivo. Entonces, en las gráficas de aquí abajo podemos ver cómo se comporta el valor del dinero, ¿no? Cuando gasto, destruyo. Directamente vamos hacia abajo. Cuando ahorro, pues voy perdiendo mi valor adquisitivo. Entonces, no es la destrucción, pero cada vez tu dinero vale menos. Pero cuando inviertes, ya sea en activos financieros o en activos reales, que son las propiedades y todo aquello tangible, pues a largo plazo, que es como se ve, puedes tener altibajos en el valor de tus inversiones, pero a largo plazo vas a incrementar el valor de tu dinero. Ahora, deja de ser ahorrador y tener el dinero guardado en el colchón y conviértete en inversionista. Con todo lo que vimos antes de planeación patrimonial, de los objetivos, de las estrategias, de la lista, mucha gente no sabe ni lo que tiene. ¿Ya tienes claro tu objetivo? ¿Ya sabes qué quieres al corto, mediano, largo plazo? ¿Cuál es tu perfil de inversionista? ¿Eres demasiado conservador y tu persona no soporta que pueda tener altibajos tus inversiones? ¿O tienes un perfil más moderado o agresivo que soportas la volatilidad en los precios de tus inversiones, ya sean en propiedades o en activos financieros, pero a largo plazo sabes que vas a obtener un rendimiento superior a la inflación? ¿Qué tan tolerante al riesgo eres? Hay gente que sufre mucho cuando baja un poco el valor de sus inversiones, o hay gente que lo ve más de largo plazo y lo deja correr y ve los frutos al final. ¿Sabes en qué vas a invertir o necesitas ayuda profesional, tanto de asesores inmobiliarios como asesores en inversiones? ¿Ya revisaste los resultados? Mucha gente abre sus cuentas de inversión, le dejan la tarea a su asesor de inversiones y nunca más se vuelven a asomar en su portafolio de inversión. Hay que darle seguimiento a tus inversiones. Tienes que ver si la estrategia que tomaste, que elegiste, va de acuerdo a las metas y vas alcanzando. Puedes desviarte del camino, pero ir encaminado a ver tus resultados, ¿no? Tienes que tener disciplina, considerar el perfil que tienes, plazo y los instrumentos. Hay que entenderlos perfectamente antes de invertir en ellos. La gestión de las inversiones, tanto financieras como reales, volvemos a los objetivos familiares, que es el capital humano. Se definen los objetivos familiares, se definen los objetivos financieros, se crea una estrategia de inversión, se ejecutan las inversiones y se le da el seguimiento y valoración. Si nos fue bien, si fue correcta la decisión, si estamos llegando a la meta, si es lo que yo esperaba. Si no, se vuelven a definir, es un ciclo. Se vuelven a definir los objetivos y volvemos a comenzar. Es un ciclo que no termina. Por eso es muy importante la valoración y el seguimiento. No puedes, con el tiempo, tú no puedes establecer objetivos y no darles el seguimiento oportuno, ni a los objetivos, ni a tus inversiones. O sea, hay que ser consistente. Como conclusión, puedo decirles que para tener una buena planeación patrimonial, tienes que tener un plan y una estrategia, que es a corto, mediano y largo plazo. Tienes que llevar a cabo el proceso para tomas de decisiones. ¿Qué invertir? ¿Cuándo comprar? ¿Cuándo vender? ¿Cuándo mantener? ¿Cuándo quedarse y no rematar tus activos si es que vale la pena conservarlos? Diversificar, no invertir en lo mismo ni tener concentraciones en ningún rubro. Cobertura y administración de riesgos
que es todo lo que hablamos de seguros. No tener seguro de vida, digo, de gastos médicos y enfermar, y no tener el seguro social, le puede costar todo el patrimonio a tu familia. Sin embargo, las personas que, por ejemplo, hablando de cobertura, tienen seguro de vida, están dejando un añadido a su familia como sucesión, ¿no? Y la liquidez, como el cuarto punto para el proceso de tomas de decisiones, ¿cuánta liquidez necesito para los próximos 6 meses? ¿Qué compromisos tengo? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y punto número 3, ¿qué acciones voy a seguir, no? Si es que necesito apoyo profesional, tal vez yo solo no puedo hacerlo y me tengo que acercar a los especialistas para el corto plazo. ¿Cómo afrontar la crisis? ¿En qué voy a invertir? ¿Qué voy a desinvertir? ¿Qué sectores me convienen? ¿Qué sectores no me convienen? ¿Qué se ha vuelto ilíquido? ¿Qué es lo mejor en lo que puedo invertir? A mediano plazo. Estamos hablando de compromisos como, ¿qué puedo hacer si eres joven y te vas a casar? ¿Qué es lo que necesito hacer para casarme y poder mantener una familia, poder tener hijos, pagar la educación y salud? ¿Qué voy a hacer para el retiro? Tal vez para el retiro me conviene un plan de pensiones o sea, hay muchas maneras de ver cómo, o estrategias de ver cómo vamos a organizarnos para esto, dependiendo la edad en la que tengas. Y para largo plazo, ¿cómo voy a hacer mi herencia? Si voy a hacer un testamento, si voy a hacer un fideicomiso, ¿cómo va a ser la transmisión generacional? El objetivo aquí es, como hablamos hace rato, poder vivir con dignidad, retirarte con dignidad y además capacitar a tu familia para poderles heredar y que reproduzcan el patrimonio que tú hayas dejado. Y por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Belora, por ahí. Bueno, gracias a ti, a Mujeres en Finanzas, a la Bolsa Mexicana de Valores y a todos los que están participando aquí, pero hoy en específico muchas gracias a ti. Tenemos comentarios, aquí no sé si puedes ver el chat, pero Manili nos dice, este webinar es oro sólido. O sea, gracias. Daniel Preciado por 2000. La verdad es que es un tema bien, bien importante y la verdad es que luego nos damos cuenta muy tarde. Exacto. ¿No? Y todos, y la gente dice, bueno, eso se lo dejamos o a familias adineradas o a gente ya mayor que tiene un patrimonio más consolidado. Mira, la verdad es que yo te lo digo de mi experiencia personal. Yo hice mi testamento antes de tener una casa propia. ¿Por qué? Porque tú no sabes si te va a caer una herencia de rebote, que hereden a tu mamá y tu mamá no esté y entonces te toca a ti, pero tú tampoco estás, ¿y qué vas a hacer con ese patrimonio? Otro ejemplo, ¿cuántas casas, sobre todo la vez, bueno, yo que vivo aquí en el Poniente, aquí tienen su casa, yo que vivo por acá, bueno, no vivo en las lomas, ¿verdad? Pero paso por las lomas para ir a mi oficina, cantidad de casas en Virreyes abandonadas porque están intestadas ya de 4 o 5 generaciones. Son patrimonios perdidos. Cuando tú tienes un patrimonio, o sea, cuando tú despilfarras, que es lo que hablamos de la capacitación y de los valores familiares, cuando pierdes propiedades por estar intestadas, cuando destruyes patrimonio, no solamente te destruyes el patrimonio familiar, destruyes el patrimonio nacional, porque tu patrimonio forma parte del patrimonio del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Destruyes y empobreces más al país también. Y además en lo personal te afecta muchísimo. Claro. A la familia, pleitos, en fin, yo creo que es una muy
buena presentación en el sentido de que, pues, inclusive tocas los temas personales que implican, ¿no? Pleitos entre familias, seguros de gastos médicos, o sea, como bien mencionas, wealth management es todo eso que engloba pues el patrimonio de la gente, ¿no? Exacto. Y cubrir los riesgos que podemos tener. Hay algunas preguntas, te las voy pasando. Sí. Primero, ¿cuáles son las preguntas que se debe hacer uno para saber qué tipo de inversionista es? Tipo de inversionista de... ¿Qué preguntas me tengo que hacer o me harían para identificar qué tipo de inversionista soy? Si soy agresivo, si soy moderado. La tolerancia al riesgo. Es decir, si tú llegas, bueno, antes que nada, tienes que entender perfectamente en qué estás invirtiendo, porque el que no entiende, pues no sabe, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, y tienes que saber, es tu obligación, tu responsabilidad. Entonces, ¿cómo voy a saber? Si yo invierto mi patrimonio, yo soy un perfil moderado. ¿Les hablo en porcentaje, más o menos? Bueno, un conservador invierte hasta el 20% de su patrimonio líquido en activos de renta variable, que son las acciones, y hasta el 80% de su patrimonio líquido en activos de deuda. Si tú eres conservador, pues buscarás que la deuda que tú compres, que tú inviertas, sea de las más altas calificaciones, AAA, AA, A más, ¿sí? Y plazo corto. Aquellos bonos que te dicen, oye, te voy a dar el 8% y es a 20 años, y tú te dices conservador, entonces no eres conservador porque estás prestando tu dinero a 20 años y tú no sabes si en 20 años esa empresa va a existir. Entonces, si eres conservador, te tienes que ir más por los cortos plazos, máximo 5 años, digamos, ¿no? Y calificaciones altas. Si eres perfil moderado, tú entras en la categoría de hasta 30% en renta variable y hasta 70% en deuda. Si eres agresivo, puede ser 50% en deuda y 50% en renta variable. Si yo me siento cómoda, es muy importante que se sepa que si tú estás invirtiendo en acciones y si inviertes en acciones del SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, estas acciones que estamos hablando internacionales tienen dos componentes en su movimiento. Uno, el componente del tipo de cambio, porque cotizan en mercados como Estados Unidos. Y dos, el desempeño que tenga la acción. Entonces, pongamos el escenario de que un día va muy bien, la acción de Apple sube 3% hoy, pero el tipo de cambio en pesos baja el 3%, estás flat, estás tablas. Mañana la acción de Apple sube 2 y el tipo de cambio se devalúa el 1%. Bueno, vas muy bien. Pero todo esto se convierte en un electrocardiograma. Si tú ese porcentaje de renta variable, cuando baja, sufres y no puedes dormir, entonces no tiene tolerancia al riesgo. Ese es el... Si te duermes y estás angustiado y no lo estás viendo como... Conozco a Apple porque leo, porque veo los reportes de las principales casas de inversiones de análisis, porque me meto en el Bloomberg y veo las últimas noticias, porque sé cómo están sus estados financieros que son públicos. Cuando tú tienes buena información de una empresa y tomas la decisión, tienes que invertir en ella como si fueras un socio, no un participante más del mercado que te subes para ver si te va bien o no, o si hablando de la especulación de a lo mejor y en un año me hago millonario, ojalá que sí sea, pero lo que estás haciendo es volverte socio, al comprar acciones te estás volviendo socio de las empresas, por eso tú te tienes que conocer
y tienes que saber tu tolerancia al riesgo. Si tú estás dispuesto a tener subibajas, que deben de tender a ser subibajas, pero hacia arriba. Pero ¿cómo lo ves esto? Tiene que pasar más de un año con este tipo de empresas que tú puedas consultar sus estados financieros, que puedas leer sobre ellas y apoyarte en los departamentos de análisis. Si no eres tolerante al riesgo, es mejor que inviertas en el perfil 80-20 y seas mucho más conservador, que te deje dormir tranquilo. Esa es la clave, dormir tranquilo. Exactamente. Y ahorita con los mercados tan volátiles, está... Exacto. Entonces, si tú decides invertir en acciones y vas para el largo plazo porque dices, yo hoy tengo 40 años y la verdad es que este dinero lo voy a invertir en acciones AAA y lo voy a dejar ahí a que se desarrollen estas empresas y no tengo prisa por usar el dinero. Ese es un inversionista de largo plazo. Un inversionista de corto plazo es, ojalá le vaya bien porque en un mes tengo que pagar mi casa y si baja ya no tengo dinero. Entonces no te metas en esto. Y fíjate que ahorita te paso más preguntas, pero justamente hemos tenido webinars de riesgo, porque generalmente luego entramos un fondo y nos dicen es de renta variable, pero bueno, te dan medidas de volatilidad, te dan medidas de VaR, te dan muchas medidas, pero al final de cuentas muchas veces no sabemos qué es eso. Entonces, a los que no saben, para eso tenemos este tipo de webinars que son complementarios, donde si entramos un 80-20, si te dicen el VaR es de 2%, entonces, ¿qué significa que el VaR sea del 2%? ¿No? Entonces, también va muy de acuerdo a lo que mencionas, ¿no? De la tolerancia al riesgo, luego Y poner un poquito. entender en qué estás invirtiendo. Exactamente. Porque, sí. Sí, puede ver un bar, pero a lo mejor estoy en commodities, ¿no? Y no entiendo ni cuál es el... Sí, no, y es un comportamiento muy diferente. Nos pregunta iPhone. Gracias. Mi pregunta es, si no tengo mucho conocimiento, ¿en dónde puedo invertir y cuál me conviene más? ¿Dónde puedo consultar esta información para empezar a hacer una estrategia? Pues ahí tienes que buscar la ayuda profesional y te tienes que acercar a, bueno, voy a hacer el comercial, ¿verdad? Adelante. Ya que estoy en Actinver. Puedes Adelante. meterte en la página www.actinver.com. De hecho, Actinver es una empresa muy comprometida con la educación financiera y constantemente están dando webinars. Ahora, ahí en la página de Actinver te puedes inscribir y además está el teléfono del call center y ellos te pueden direccionar con algún asesor que pueda atenderte y resolver tus dudas. Es nuestro trabajo como asesores atender a nuestros clientes y son clientes porque no se dedican a lo que hacemos nosotros. Cada cliente tiene su ocupación, unos son estudiantes, otros son empresarios, se dedican a otras cosas y buscan el apoyo con nosotros los asesores para que los orientemos y los aconsejemos de acuerdo a todo esto que platicamos. ¿Qué objetivos tienes y en qué plazo los tienes y qué tolerancia al riesgo tienes? En base a eso, un asesor te hace una propuesta de inversión y te explica. Eso es lo que Sí, debes totalmente. Si no sabes, es complicado porque te puedes llevar sorpresas y para eso hay gente experta como Velora en actividad. Armando nos dice, gracias, muy buena expositora, abrazo fuerte. Gracias. Felipe Ou de Facebook nos dice, siempre muy interesante y me ayudó a ver más allá de lo que yo consideraba en relación al patrimonio. Gracias, Velora Abadi. Gracias, Peter, por la transmisión. Gracias, Velora. Nosotros nada más estamos aquí conectando a Velora con ustedes. M dice, pregunta,
Es bueno, si no sabes sobre inversiones, empezar por plataformas como CETES o Finsus. Sí, digo, mira, lo que te puedo recomendar es que sean, en este caso, no sabes nada, invierte en CETES, es papel del gobierno federal, es AAA, es lo más seguro que hay en estos momentos, pero sí te recomiendo que te acerques a un asesor de la casa de bolsa que tú quieras y que te expliquen los instrumentos, porque hablando de la inflación y hablando de las inversiones, pues hoy por hoy la tasa de referencia está en 4.25 y la inflación está alrededor del 3.88. Esto quiere decir que traes una tasa real chiquitita, Menos o impuestos. sea, positiva, muy chiquita. Pues apenas vas rozando, ¿no? Que no perder el valor adquisitivo. Sin embargo, en alguna institución, en alguna casa de bolsa, te pueden orientar cómo, sin tomar un mayor riesgo, puedes superar este diferencial, ¿no? Y tener pues incrementar lo que vayas ahorrando como patrimonio. Muy bien. Misael Gómez dice, muchas gracias. Aide Salazar, gracias. Muy buena ponencia. Saludos. Oscar Martínez, antes que nada, una excelente presentación. Mi pregunta sería, ¿qué hay que considerar para agregar a mi portafolio a largo plazo un ETF? Comisiones, rendimiento. Pues mira, todo depende de cómo esté compuesto tu portafolio, pero si estás hablando de ETFs, hoy podemos comprar ETFs de diferentes casas. Revisa cuáles están cotizando en el SIC, que sean similares a lo que estás buscando, porque sí es importante, hay casas que están colocando ETFs con comisiones más bajas. Y obviamente, entre más baja sea la comisión, más rendimiento te va a dar ese ETF a ti, porque la empresa te está cobrando menos. Sí, las comisiones son muy importantes. Totalmente. Y además, por ejemplo, si estamos invirtiendo, tú que andas ahí muy metida en el mercado, si compramos un ETF, digamos, de energía o financiero en Estados Unidos, o hubiéramos comprado uno de tecnología, la diferencia en rendimientos ahorita sería del 80%. Entonces, también el ETF es importante, ¿no? Como el sector y la diversificación que tenga. Sí, y de hecho, no me acuerdo si es ponencia tuya la de la diferencia entre fondos activos y pasivos. ¿La diste? Sí, sí, yo la di. Bueno, tomando ese, eh, pues ese tema, el ETF es una inversión pasiva y un fondo de inversión activo, pues es una, como lo dice, es una inversión activa. ¿Cuál es la diferencia? Los ETFs siguen a un índice y están invertidos como está invertido el índice y se rebalancean 3 o 4 veces por año. ¿Qué pasa con los fondos de inversión activos? Cuando los mercados suben mucho, se encarecen, les conviene como inversionistas incrementar posiciones en fondos activos, porque entonces los managers de estos fondos escogen las empresas que convienen. No están invertidos como un índice que se queda estático y hasta dentro de 4 meses te vuelven a rebalancear a ver cómo está el índice que lo sigue. Cuando los mercados están muy deprimidos, como fue en marzo, abril, subirte al ejemplo, al Nasdaq, al QQQ, te dio un rendimiento bárbaro, porque todas las acciones bajaron 30-40% su valor. Entonces sí tienes que aprender a diferenciar eso. Sí, muchas gracias. Dice Mauricio Alzate, muchas gracias. Muy buena presentación. Eduardo G, gracias. Velora, iPhone nos dice, ¿prefieren invertir en ETFs o en UCITS? Gracias. Como mexicano te conviene invertir en UCITS. La diferencia de un ETF registrado en los Estados Unidos es que existe un impuesto a la herencia en los Estados Unidos. Aunque seas mexicano,
Si tú tienes un ETF americano registrado en las bolsas en Estados Unidos y falleces, tú le debes al gobierno, tú, el fallecido, el gobierno se cobra entre aproximadamente un 45%. Exentas, si tienes, o sea, los primeros $60,000 de tu inversión están exentos. Pasando de ahí, llegas muy rápido al 44-45%. Eso pasa con un ETF que está registrado en los Estados Unidos. El UCITS es lo mismo, tiene adentro la misma inversión que tiene el ETF registrado en los Estados Unidos, pero como está registrado en Irlanda o en Londres, estás exento de impuestos sobre herencia. Entonces, si falleces, no pasa nada, no le debes a nadie. Hasta hoy, porque en México todavía no tenemos que pagar impuestos a la herencia. Es muy caro morirse. Exacto. ETF, ¿no? Y estar invertido en activos americanos. Oscar Martínez dice muchas gracias. Joaquín, excelente presentación. ¿Cuánto dinero es lo que consideras que se debe invertir en acciones para tener un rendimiento considerable en 2 meses? 1,000 pesos mínimo. Actualmente, para probar, tengo 5,000 en acciones, pero sube y baja el mercado y prácticamente se queda igual. Lo que hablamos hace unos minutos, cuando inviertes en acciones, no puedes tener un horizonte de inversión de 1, 2 o 6 meses. Tienes que estar en largo plazo. Entonces, pues no hay una respuesta porque estás apostando. Una cosa es invertir y otra cosa es apostar. Si vas a invertir, tienes que ver, y en acciones, tienes que ver el largo plazo. Si quieres saber cuánto vas a ganar, invierte en deuda, en bonos en directo, y esos te dicen qué tasa te están pagando. Tienes más certeza, digamos, al corto plazo. Además, estamos hablando de 20% de rendimiento en 2 meses. Recordemos que el riesgo, a mayor riesgo, mayor rendimiento, Claro. y viceversa, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, sí, así, para ganar el 20%, y te voy a dar el nombre de una acción que podría darte el 20%, que no hay garantías de que te lo dé, quiere decir que puede bajar también el 20%. ¿Estás dispuesto a perder 20% en 2 meses? ¿O más? Exactamente. Sí, y eso es mucho lo que hablábamos antes de la presentación, que hay gente que promete rendimientos o que promete que nos podemos hacer ricos de la noche a la mañana. Pues probablemente, suponiendo que es una distribución normal, habrá uno en no sé cuántos miles que a lo mejor le vaya muy bien, pero la verdad es que eso no es desinformación. ¿O tú qué opinas, Belora? Claro que es esa información. Y si te va muy bien, tuviste, como dijimos, es una apuesta. Pero yo creo que para apostar es más divertido ir a Las Vegas. ¿Para qué pones el dinero ahí? Mejor te vas de vacaciones. De hecho, como lo comentamos, invertir en acciones es una visión de largo plazo. ¿Qué es largo plazo? 1 año o más. Totalmente de acuerdo. No sé si haya más preguntas. No sé, déjame ver aquí en Facebook. Armand Rock Jr. Galindo dice, ¿el interés compuesto aplica en las inversiones de la bolsa comprando acciones individuales o ETFs? No, porque no estás, no se capitalizan, a menos de que estés invertido en algún ETF de la bolsa que reinvierta los dividendos que pagan las empresas. Exactamente. O a lo mejor no pagan dividendos, ¿no? También. Pregunta, muchas gracias también, justo para mostrar la realidad, porque como mencionaste, el Internet te vende cosas irreales como el Forex,
como fotos de superautos, etcétera, etcétera. Es lo que estaba justamente mencionando Velora. ¿Qué opinas del Bitcoin? Pregunta Oscar Martínez. ¿Qué opino? Mira, este tipo de instrumentos también tienen una volatilidad bárbara. Llegaron a cotizar, me acuerdo, creo que fue el año pasado, a principios de año, hasta en $19,000. Luego bajaron a $5,000. Pero para mí, yo como asesora, no recomiendo instrumentos que en primera que no conoces, que no puedes tener. ¿Dónde los tienes custodiados? Yo no creo en eso. La verdad, no, yo no creo en eso. Sí, yo desconozco. Nos pregunta iPhone, ¿nos pueden enviar esta presentación por mail, Velora? ¿Se las puedo Sí, mandar por claro. mail? Sí. Sí. Muchas gracias. Pregunta Eduardo G. Los ETFs de Actinver, Diablo y Ángel, ¿por qué no están apalancados? Sí, el diablo sí está apalancado. Se multiplica, se está apalancado a la baja. El ángel no, el diablo sí. Sí, sí. Hay derivados en corto, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, pues no sé si tengan más preguntas. Te agradezco mucho tu... Ah, bueno, a ver. iPhone, ¿por qué tiene poca liquidez el diablo y el ángel? Porque cuando quizá no tienen muchos inversionistas que estén comprando y vendiendo. Ese es el motivo de la liquidez. Entre más inversionistas estén comprando y vendiendo, tienen mayor bursatilidad. Muy bien, pues con esto terminamos ya. Pues, no sé, te estoy robando. No, quedamos justo en tiempo. Te agradezco mucho, Velora. Muchas gracias a ti, a Mujeres en Finanzas, a Actinver, bueno, que decimos aquí el comercial. Claro que sí. Y nos pregunta Manili cuál es el contacto de Velora. ¿Te pueden buscar en LinkedIn? Sí, claro, ahí estoy. Velora Abadi. Exacto. Manili. Sí, ahí aparezco como en Actinver. Muy bien, pues muy enriquecedora la plática. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Juan. Y bueno, Bye. quedó a la orden. Cualquier pregunta que tengas extra, Juan, por favor, me la haces llegar y yo la contesto. Claro que sí. Gracias. Gracias a Hasta luego, todos. que estés muy bien. Bonita Bye bye. tarde. Gracias. Bye.